Buenas tardes, soy Andrés. Este es el primer volumen de Nos Acercamos Más, este nuevo podcast. Espero que os guste. Y en el primer volumen tenemos una persona con la cual tengo algo que ver y espero que nos haga una buena entrevista, que esté descansado, contento, alegre y bastante interesante, espero que sea. Buenas tardes, don Andrés. Hombre, lo de don Andrés me resulta un poco... Pero bueno, mucha gente me lo dicen, pero para ti soy papá. Muy bien. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién eres? Para quienes no te conozcan, eh, háblanos un poco. Bueno, pues nací en Chipiona hace 68 años, el 17 de mayo del 57, en la calle, en aquella época se llamaba General Sanjurjo, después calle Cemento, ahora me parece que se llama María de la O. Para los que me vean o me escuchen, muy cerca del Callejón Pichichi. Mi padre era ferroviario, nos trasladamos de aquí a Cádiz, yo tenía 10 años para 11 y estuve allí mucho tiempo, allí ya viví en los grupos de la Renfe, después estudié y cuando hice mi carrera, que soy maestro, pues estuve dando muchas vueltas, como la mayoría de las personas que terminan una carrera y están. Y cuando aprobé las oposiciones, pues intenté por todos los medios venirme a Chipiona y eso es lo que he hecho. Me vine a Chipiona, trabajé mucho tiempo, la mayoría del tiempo, con personas con discapacidades, en Afanas, en Cádiz, en Afana en el Puerto, en Afana en San Fernando, en Afana en Sanlúcar, hasta que ya pude venirme definitivamente a Chipiona y ahí trabajé en el Colegio Parcero y después en el Colegio Pachá hasta que me pasé al Instituto Caipiones y ahí estuve hasta que me jubilé. Cuéntanos un poco cómo era la Chipiona por aquel entonces. Pues mira, hay una cosa que ahora me está llamando la atención. Ahora estoy viendo que se está poniendo otra vez como los conductores de aguas fecales y demás en la calle Cemento, donde yo vi cuando era un chiquillo con 7 años, porque de la calle Cemento me fui a los grupos de Gaviño, que es donde está hoy en día, al lado del centro de salud, detrás de donde está hoy en día la farmacia, y ahora lo estoy viendo y digo, parece que era ayer, y no era ayer, hace 61 años de eso. Y digo, bueno, y era un sitio donde la gente jugábamos en la calle, estábamos, yo recuerdo que para mí era casi una odisea ir con mi amigo Caña y mi amigo Paco, el perillito, de mi casa al colegio. Nosotros vivíamos donde está hoy en día la farmacia a la entrada del pueblo de Chipiona, pero ir hasta el colegio era atravesar todo lo que hoy es la avenida Diputación y demás, eran campos. Y entonces era algo muy... Y después, pues, ¿qué te voy a decir? Había que pagar, por ejemplo, para ver la televisión, porque no había tantas televisiones. En Chipiona, pues, ¿Cómo pagábamos de se que hacía fue. eso? ¿Cómo? Pues era ir a un bar y pedir una consumición para poder ver las películas. Yo recuerdo del Llanero Solitario o demás. Y recuerdo una anécdota que te la digo, cuando yo era muy... y en el de Gaviño me decía mi madre, y yo me tomaba la mirinda, fijaros la edad que tengo, la mirinda me la tomaba del tiro, y entonces me dijo mi madre una vez, me dio no sé si una peseta o dos, y me dijo, toma hijo, pero tómate algo que te dure. Entonces yo estaba allí, y mi madre llegó, porque se extrañaba de que... Y entonces cuando llegó, se encontró, lo digo ahora, y le dijo el dueño, no, es que tu hijo había pedido una casera blanca que costaba 2 o 3 pesetas para Que te durara. que me durara. Es decir, esas cosas. Después tengo grandes... cuando iba al muelle, que el muelle no se parece en nada a lo que hay hoy en día, y cuando pues veía ciertos pescadores que venían y te decían que si le ayudabas a echar esto,
o en los corrales que ibas a mariscar. Es decir, son muchas, y todas muy buenas. Tantas como que en cuanto pude, me vine a Chipiona y en cuanto pude, me traje a mi mujer y a mi hijo. Siguiendo por tu infancia, ¿tienes hermanos? Sí, soy el más pequeño de 3. ¿Eso te ha marcado de alguna manera? Tal vez haber sido un poquito más consentido. Tal vez. Además, tengo que decir que tuve mala y buena suerte. Mala suerte en el aspecto de que tuve muchas enfermedades de pequeño, la polio, la tosferina. Me acuerdo cuando mi padre tenía una bicicleta con un pequeño sillín delante para llevarme al Pinar. Pero eso me hizo después conseguir muchas inmunidades ante muchas enfermedades, que creo que se las he transmitido a la única persona que he engendrado. Y después con mis hermanos siempre han sido conmigo. Yo era el pequeño, aunque soy el más alto de estatura, pero mis 2 hermanos, mi hermano Sebastián y mi hermano Manolo, que han sido para mí, desde luego, fantásticos y con los que me llevo fantásticamente bien. ¿Qué ocurría? Que yo era un poquito el más pueblerino, porque mi hermano Sebastián mucho tiempo vivió en Cádiz, porque ocurrió que se enceló con mi hermano pequeño, con mi segundo hermano, que tiene 2 años menos, y consideraron los médicos que no era muy bueno que estuvieran los 2 juntos. Entonces estuve viviendo con mi abuelo un tiempo, después vine yo, pero yo con mis hermanos, pasión. Desde luego. Nos has comentado que tu padre, que mi abuelo fue ferroviario. ¿Tienes alguna anécdota que contarnos? Bueno, sí, tengo varias. El ferroviario, obviamente, de aquí de Chipiona. Sí. Él fue durante mucho tiempo factor de circulación, se fue después a Burgos, estuvo 1 año y después volvió y fue jefe de estación en Cádiz. Y recuerdo que había muchas personas que solían preguntarle muchas veces: ¿a qué hora viene tal tren? ¿A qué hora? Y aquí venían 3 trenes o 4 nada más. Y había algunos había unos lápices antes que chupaban y apuntaban La tinta, ¿no? Como si fuera tinta. Y entonces recuerdo que había una persona que le preguntaba y le dije: mi padre, mira, menos chupar y más quedarte. Digo, el horario es este, menos chupar y más quedarte. Porque me dice: hijo, si hay 3... Me lo pregunta todos los días y hay 3 nada más, ¿no? Me pregunta todos los días. También recuerdo que cuando íbamos a ver a nuestra abuela en Cádiz, recuerdo que mi padre pues iba en el tren. Teníamos que parar en el puerto de Santa María porque había transbordo, no era directo, y de aquí al puerto y del puerto a Cádiz. Bueno, y recuerdo que a mí se me puso en la cabeza en unos reyes, pues que me habían puesto los Reyes Magos un traje de romano, y voy, y cuando pudimos ir, que a mi padre dio las vacaciones, pues ya era febrero, ya llovía, y yo dije, pues vas a ir. No se me olvidará. Fui, qué frío pasé. Y solamente de romano, sin nada. Y después, cuando iba por Cádiz andando, la gente se creían que era carnaval, porque ya era febrero, pero no era carnaval. Y después ya, pues la gente, los amigos de mi padre, ferroviarios, compañeros, le decían: ¿y tu hijo el romano? ¿Y tu hijo el romano? ¿Y tu hijo el romano? Me has hablado de tu padre, del abuelo. Hablo un poco de tu madre, del abuelo. Mira, mi madre pues es vasca, de San Sebastián, es una persona extraordinaria. Las pasó muy mal, porque mis padres se conocieron en la guerra, las pasó muy mal. De hecho, pues mi madre le tocó en el otro bando, se decían, el otro bando, y estuvo un tiempo en Francia, en los campos de refugiados, que no eran campos de refugiados, realmente hoy en día, si lo viéramos, serían campos de concentración. Y estuvo y la pasó muy mal. Pero mi madre tuvo una historia que fue enamorarse tremendamente de mi padre, y de hecho mi madre se vino, pues yo nací en el 57
y en el 50 o 48 se vino de San Sebastián al sur porque estaba casada y tremendamente enamorada de mi padre. Y se vino, y para ella, pues, era duro estar separada de su familia, era duro venir de un sitio que era, en aquella época, no se puede comparar con ahora, pero era muy difícil. Y cuando ella vio en Chipiona el mercado que estaba en lo que hoy es la Plaza Pío XII, se quedó un poquito sorprendida. De hecho, mi madre siempre siguió manteniendo su espíritu vasco, nos hablaba de vez en cuando en euskera, pero recuerdo que una vez yo estaba silbando una canción y me dijo, ni se te ocurra, porque era una canción que yo no sabía por qué, pero en aquella época la cantaban o la silbaban la gente en Euskadi, y aquí estaba bastante perseguida ese tipo de... Y después, mira, cuando iba al País Vasco, pues le decía a las hermanas, hija, eres una andaluza tremenda. Y sin embargo aquí me encuentro todavía, con la edad que tengo, con personas que me dicen, tu madre no se le fue nunca el acento. Es decir, son... Sí, de hecho, pues mucha gente me dice, no se os va ese tema. En fin. Volvemos un poco al abuelo, a tu padre. Cuéntanos un poco cómo sufristeis lo que le ocurrió y la enfermedad que tuvo, cómo te marcó, cómo os marcó a ti y a vuestro hermano. Mi padre antiguamente era factor de circulación y entonces en los trenes se solía... cuando venía un tren, pues se cambiaba la aguja y demás, y eso eran los guardabujas. Y después, cuando eran revisores, de tren a tren, de vagón a vagón, se tenían que cambiar por fuera. Y entonces él, en un cambio de eso, se cayó. Y se cayó y tuvo un golpe, en principio normal, pero que con el tiempo le dio la cara. Y eso le hizo que tuviese que operarse, que tuviese que estar un tiempo más o menos mal. Y después, a los 20 años por ahí, tuvo que operarse y se quedó inválido. Y estuvimos en Sevilla, en el Virgen del Rocío, que la atendieron perfectísimamente, pero fueron 9 meses los que yo, además estaba haciendo la mili, y en los que el pobre mío se quedó inválido y lo pasó bastante mal. Lo pasamos todo el mundo, pero una persona con un sentido de la responsabilidad y del humor, pues tiene un humor muy particular. El humor de mi padre era muy particular. Hay gente que dicen que me parezco a ellos, no creo que ni de Creo que hay una cadena, creo que hay una cadena y una cadena que es bastante larga. Pero vamos, es una persona, y él supo aceptar el tema y bueno, fue algo bastante, a mí me marcó muchísimo porque vi a mi padre muy afectado por algo que le había pasado. Yo una de las imágenes que tengo, y creo que lo voy a tener toda mi vida, porque siempre que hablamos del abuelo me acuerdo, obviamente me acuerdo de varias cosas, yo era bastante pequeño, pero no se me va a olvidar la vida el día que llegué. Él siempre me tenía algo, siempre que iba me hacía algo, y me acuerdo perfectamente cuando sacó el barco Playmobil del altillo, no sé si era no me acuerdo si era de un altillo o algo de eso me marcó, me acuerdo yo perfectamente que teníamos que ir a la cama a verlo, a que nos recibiera obviamente, y eso siempre y lo que era el olor de esa casa siempre se me va a quedar. Pues mira, a él ¿Con qué te quedas de tu madre, de tu padre, del abuelo y de la abuela? Ya, mira, a él lo marcaba que cuando llegaba Andresito se ponía detrás del carrito, pero mi padre estaba en silla de ruedas y le hacía así muchas veces. Y lo meneaba y decía, Clari. O yo lo veía con el sentido que tenía de la familia. Él era una persona muy prudente, era alguien que era capaz de hacer lo que fuera por tal de que la familia... Y él te decía, hijo, yo de aquí no me puedo mover. Moveros, por ejemplo, a mí me dolió muchísimo que cuando me casé,
pues mi padre no fuese testigo porque estaba muy, muy, muy mal. Y mi padre es una persona muy responsable. De hecho, mirar, mi padre tuvo un problema que se quedó inválido y empezaron a no funcionar los riñones y hubo alguien a través de mis hermanos en la residencia que le dijo que podía hacerse la diálisis peritoneal, que era algo que estaba en experimento, que eran como unas bolsas que le ponen, que hoy en día lo utilizó mucha gente. Y va y digo, ahora mismo, lo que sea por tal del que el que venga detrás lo pase mejor. Nosotros no tenemos ningún problema con el abuelo en tienes que donar ahora mismo, lo que sea. Pero sin embargo después era muy particular en algunas cosas. Por ejemplo, cuando él estaba en casa y venía mi vecino, Petaca, el marido de María, fantástico, y venía y se ponía a hablarle, y se ponía, el pobre estaba, y se ponía delante de la tele y decía, bien, y decía, vamos a ver si resulta que ahora que llevo 1 hora aquí, ahora viene este hombre y en los últimos 10 minutos de la película se va a poner enfrente a hablarme de... Entonces, tenía ese. O, por ejemplo, la primera vez que hoy que mi hijo enseño las zapatillas que son de él, todo lo que llevo es de él, ve unas zapatillas. Recuerdo una vez que le dije, estas zapatillas no eran ya ni de mi hijo, digo, esto valen en aquella época 200 pesetas. Dice, ¿qué corren solas? Dice, ¿qué corren solas? ¿Meten goles solas? Era una persona con un sentido del humor muy particular. ¿Qué te quedas de ellos dos? Con el profundo amor que nos dio a toda la familia. A toda la familia. Y siempre decía lo mismo, hijo. Él, y recuerdo que decía, mira, los problemas que se resuelven con dinero no son problemas. El problema es el que no se resuelve ni con dinero. Una enfermedad, y eso se me quedó mucho. Y además yo me planteo, hoy en día, con lo que me cuesta, o nos cuesta a todo el mundo, llevar para adelante todo, ¿cómo nos pudo dar 3 carreras a 3 hijos? ¿Qué hizo para aguantar? Y que no lo supieron los demás. De cuántas veces, de cuántas cosas se privó mi padre, se privó mi madre, cuántos esfuerzos hicieron, porque no nos olvidemos una cosa. Por ejemplo, cuando yo vivía en Chipiona, vivíamos en una casa donde éramos mi madre era casera. Y cuando venía doña Marcelina, nos tenemos que ir en verano al patio atrás, porque ellos venían a dormir en la zona principal. Yo he dormido en colchones de hojas de mazorca. Es decir, que cuánto a mi padre y a mi madre todo debe ser muchísimo. Y sobre todo, que los malos ratos que pasaron no nos lo transmitieron. Sabían llevarlo. Eso la verdad que también sales un poco a ello. Aprovecho que has dicho que gracias en parte a ello eres lo que eres o te has dedicado a la profesión que te has dedicado. ¿Por qué elegiste la educación y la educación especial en este caso? Varias cosas. Primero, mis 2 hermanos eran profesores o estaban estudiando, no, ya habían terminado. Y segundo, me ha gustado más o menos dedicarme a enseñar a los demás lo que yo más o menos sé. Y entonces empecé a trabajar, terminé el instituto, más o menos no se me daba mal transmitirme con los demás y, entre otras cosas, tampoco me podía permitir que mis padres me podían pagar una carrera de... Entonces decidí hacer magisterio. Y dentro del magisterio creí que la parte menos tratada era aquellos que tienen más carencias. Entonces, de ahí me especialicé, hice magisterio y después pedagogía terapéutica y empecé a trabajar en personas con carencias. De hecho, trabajé en Afana en Cádiz, Afana en San Fernando, Afana en el puerto, Afana en Sanlúcar, y siempre he trabajado con personas con ciertas carencias, con ciertas... Y me he volcado con ellos porque creo que muchas veces nos creemos que lo que es fácil, por ejemplo, en Afana en Sanlúcar, a la que le tengo un cariño tremendo, cuando yo trabajaba allí, hace muchísimos años ya, en los servicios había toalla, había jabón, había
un peine, no sabemos lo difícil, lo que para nosotros es fácil, no sabemos lo difícil que es para una persona lavarse, para lavarse hay que poner la mano debajo del grifo. Hay que coger un jabón, que no se te caiga. Sí, algo que son para nosotros cotidianos. Cosas cotidianas. Claro. Ponerte unos cordones de un zapato, abrocharte una camisa, o por ejemplo, en las Fanas, en Sanlúcar, y hablo de Cádiz también, había un marco donde había un pestillo, una falleba, no sabemos lo que es un pestillo, que lo sepan abrir y cerrar. Que una persona con una deficiencia, una carencia, se quede en una habitación y cierre un pestillo y después no sepa abrirlo, no sabemos lo que eso puede suponer para los que están fuera y para él que está dentro. Entonces, esas cosas que son cosas sencillas para nosotros, nos hacen la vida más fácil. Por ejemplo, allí en Afana se comía con cuchillo, con tenedor, los pescados, y es una labor que es importantísima, porque, lo tengo que decir así de claro, la persona que nace tiene unas carencias, pero los que están alrededor tienen que saber llevarlo. Y no nos damos cuenta que muchas veces esas cosas son para el padre y la madre, porque cuando faltan el padre y la madre, esos chiquillos, pues por una cuestión, por otra, empiezan a notar diferencias. Y esas diferencias hacen que te hagan decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y después, pues, entonces hay que intentar hacerlos, como yo decía, lo más normal posible dentro de, entre comillas, su anormalidad, que no es tanta como creemos y que muchas veces muchas personas no llevan a los hijos o a las hijas a este tipo de centro porque dicen, es que mi hijo no tiene, como yo digo, no lleve usted a su hija o a su hijo a un hospital porque su hijo no tiene cáncer, su hijo tiene una muela. Por la misma puerta entra el que tiene una muela, el que tiene el oído, el que tiene lo de la nariz, el que tiene... Es decir, que... Y yo aquí en Chipiona tengo que decir que tengo algunas personas que han llevado a sus hijos a centros específicos y te dicen, Andrés, qué alegría. Porque sobre todo, qué alegría para ellos. Por supuesto, por supuesto. Me has comentado antes que gracias en parte a tus padres, a los abuelos, pudiste tener la carrera que tienes ahora, pero ¿tú te pagaste la carrera de alguna manera? Sí, pues yo daba clases particulares que en aquella época pues era muy normal, más o menos darlas, y de hecho tengo que decir una cosa, yo recuerdo que estaba trabajando en Afanas y como hacía más falta en casa pues recuerdo que estaba dándole clase a un chaval y la abuela entró en la puerta, me llamó y me dijo, váyase, por favor, que corra, que... ¿Cómo? Y que se ha dado un golpe de estado. ¿Cómo? El golpe de Tejero. De Tejero. Y me dijo, vaya para su casa, vaya. Aligere la cosa. A los 2 o 3 días, cuando volví, me dice la abuela de Felipe, me dice, Felipe o Fernando, me dice, digo, usted dice, yo lo veía a usted con barba, con una camisa de franela con cuadro y vaquero. Este es de izquierda, este es comunista. Este es de izquierda, bueno, pues, y era eso. Después soy una persona que siempre he sabido de qué clase vengo, y vengo de muy abajo. Y ahora estoy donde estoy circunstancialmente, y sé que las cosas cambian y que hay que ayudar y que no nos creamos que no, este es profesor, no, este yo no sé cuánto, aquel es para los alquileres, vamos a ver, que la gente que muchas veces vienen gente y te dicen que yo estoy aquí en tu piso alquilado, pero vivo en Málaga o vivo en... que las cosas son como son y que no hay que olvidarse de dónde uno viene, porque decían un refrán, no hay peor que un harto de hambre muerto pan, ¿no? Un pobre harto, no sé, ¿no? Más o menos. Bien, más o menos. Que recuerdo que siempre me lanzabas aprovecho que eres mi padre, obviamente, y saco mucha información, pero me gustaría que obviamente todo el mundo lo supiera. Sabe que voy a heredar y por eso... Hombre. ¿De qué manera en concreto también incentivaste para que pudieras lograr esa carrera? Me dijiste que estuviste en la Cruz Roja, ¿no? Bueno, sí.
Sí, también estuve en la Cruz Roja. Cuéntanos porque ahí hay, vamos a ver, hay yo, cositas. mi padre estaba en el hospital Virgen del Rocío y yo sabía que tenía que hacer la mili porque en aquella época había que hacerla. Y entonces yo dije, bueno, pues la forma de poder estudiar, aunque fuera más tiempo, es hacerme voluntario. Y me hice voluntario en la Cruz Roja. Y estuve 19 meses trabajando en la Cruz Roja, haciendo la mili en la Cruz Roja y pudiendo estudiar la carrera. De hecho, recuerdo que al ser universitario pues tenía más o menos unos prebendas que van. Y recuerdo una vez que había que ir al campo de fútbol, iban la gente con las camillas y todos querían ir. Y un día, yo no sé cómo, me tocó a mí ir. Y yo, sí, yo. Y recuerdo que se cayó un jugador y había que salir. Y estaba yo. Y no había. Y tuvimos que ir los dos. Y yo no sabía cómo entre comillas, se cogía la camilla y resulta que había que empezar con un pie los dos. Y yo no lo sabía, yo iba adelante. Y total, que el jugador se cayó. Se cayó. Y la gente, el jugador se levantó y se fue andando él, porque decía, Sí. Bueno, menos Esa mal que no había Canal Plus, que lo habían retransmitido. Pero al otro día yo iba a la facultad y yo allí mirando a todo el mundo y nadie me dijo nada. Digo, Este fue el de... no, pero nadie me decía nada. Me has dicho de los vivos. Me has hablado de los vivos. Bien. Pero también cargabas de otra manera, ¿no? Sí. Mira, había otra cuestión que era... Vamos a aprovechar también, vamos a hacer un inciso en, obviamente, hacer una comparativa con una serie que estoy viendo ahora, que ya la he terminado, que es la última etapa de Monstruos, de Ed Gein, que sacaba a los muertos de las tumbas, los profanaba y le hacía un montón de cosas. Obviamente no es tu caso, No. pero sí que cargaba... Sí, 113. Nos poníamos unas crucecitas con los muertos porque, verá, en la Cruz Roja... Cuenta eso, cuéntalo. Había una historia que era para ganarte unas propinitas, pues ciertos hospitales en Cádiz nos llamaban y íbamos por la noche y ponían gravedad extrema. ¿Gravedad extrema? Gravedad extrema, fíjate si era extrema. Porque en aquella época, para ir de aquí, por ponerte un ejemplo, de Chipiona a Grazalema, por cada pueblo que pasara, en aquella época había que pagar unos cánones y unas historias. Entonces te decían, si va en la ambulancia y va de... Entonces, ¿qué pasaba? Que había veces que había... Y yo tenía un miedo pero me tocaban y tenía que ir. Y entonces había veces y yo recuerdo que iba una vez con un conductor que era, con todo mi respeto para la etnia gitana, mi amigo Manuel, el gitano, y íbamos ahí, y dice, ¿y este cómo está? Digo, ¿cómo está, Manuel? Pues no lo veo, es que está ya se... ¡Ay, Dios mío! Y entonces no sabía yo ni él, que las personas cuando fallecen tienen como un... ¿Cuando fallecen? Algunos tienen un flat especial, y digo, uff... Y te dio un susto que no sé. Y pues más al otro, que quería parar. Yo no sigo. ¿Se puede decir que te pagaste la carrera entre una parte sí. Los vivos y los muertos? Sí. ¿No? Sí. ¿Qué te ha dado la enseñanza y por qué te has dedicado a los niños que nos has comentado antes? Bien, mira, la enseñanza, y no en especial a los niños que me has comentado antes, sino la enseñanza en especial me ha dado paciencia. Y decir, mira, porque hay una cuestión que yo en el instituto, cuando hablaba ya con padres un poquito más mayores, antes te dije que le decía a los padres de los niños con alguna pequeña discapacidad que lo intentaran tratar lo más normal posible. Hay una cuestión que es la siguiente. Yo, cuando estaba en el instituto, le decía, mire usted, no se ofusque, no se enfade. Una verdad no es verdad hasta que el otro no la entiende. Hasta que su hijo o su hija no entiendan que esto es así, no lo van a aceptar. Entonces, eso me ha dado, y el decir, tengo que intentar que estas personas entiendan esto. Y me ha dado esa paciencia y ese tema de decir, bueno, y el saber, por supuesto, que no estás por encima y sobre todo,
que el respeto y que la autoridad, entre comillas, no se adquiere o no se obtiene con mano dura, sino con ejemplos. Yo, por ejemplo, en el instituto, pues la gente hubo quien me dijo, no sabía que eras portero. No, yo no era portero. Yo bajaba, yo entraba a las 8 de la mañana, cuando se entraba a las 8 igual yo entraba a las 8. Y yo bajaba y le decía a los chavales, vamos, 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 a las 8:10, vamos, vamos, vamos. No, vamos para adentro. Si quedan 5 minutos, o no es verdad. Yo decía, si quedan... Sí, pero eso es por si un día llegas tarde, no para que todos los días llegues. Y eso me hizo, pues, ganarme un respeto con el, entre comillas, ejemplo, saber estar. Si volvieras a la enseñanza, a dar clase, ¿harías algo diferente? Muchísimas cosas, muchísimas. ¿Qué te parece la enseñanza que hay hoy en día? Pues yo creo que la enseñanza va con los medios que tenemos, porque muchas veces decimos que en los colegios se enseñan cosas atrasadas, pero los medios que tenemos para enseñar no se puede estar compitiendo con lo que es hoy en día la informática, la inteligencia artificial. Antes existía el rincón del vago, donde te podían dar una serie de apuntes. Los resúmenes. Pues hoy en día, con la inteligencia artificial, hacer el examen por ti. Que se crean que tú me estás llamando por teléfono y que es verdad lo que me estás diciendo. Y entonces, hoy en día, ¿qué hace falta? Hacen falta medios, hace falta dinero y hace falta saber que la gente entendamos que lo que invirtamos en enseñanza, en sanidad, en los mayores, nos va a revertir. De lo contrario, estamos muy equivocados. Me has hablado antes del humor. Me has hablado de que el abuelo tiene un humor muy característico, muy peculiar. Tú también lo tienes. Yo pienso que también lo tengo. Pues estás equivocado. Posiblemente, posiblemente. Hablando de humor, pego el salto. ¿Qué significa el carnaval para ti? El carnaval para mí fue algo que me encantó. Cuando estuve en Cádiz, cuando me fui a Cádiz a vivir, fue algo que me ha descubierto que hay muchas formas de decir las cosas, que todo el mundo la entienda, que nadie se sienta ofendido y que le llegue al público. La sátira y el sarcasmo. A la gente. Yo con tu madre, pues teníamos en Cádiz una agrupación familiar de hombres y mujeres que salíamos por la calle, estábamos y hacíamos. Y recuerdo que alguien nos dijo, es muy fácil hacer esto, la cosa es ir al falla. Y dijimos, ¿cómo que no? Pues vamos a ir. Y dijimos, vamos a ir. ¿Qué fecha era esa, más o menos, la primera vez? En torno al 93, 94, 95. Y entonces dijimos, bueno, y entonces íbamos a ir a una agrupación, se fueron quitando gente y al final nos quedamos 3. Tu tío Fali, tu amigo Antonio Santandreu y yo. Y dijimos, pues vamos a hacer un cuarteto. Hicimos un cuarteto y dijimos, vamos, ¿cómo? Nos presentamos al falla. ¿Qué dice? Nos presentamos al falla. Nos presentamos al falla la primera vez en la historia de nosotros. Y llegamos a la final y resulta que cuando veníamos decíamos, porque coincidimos con el último... ¿La primera vez? La primera vez que íbamos. ¿Cómo llamabais? Top Secret. Y íbamos y veníamos y dijimos, bueno, nos vamos cada uno a nuestra casa y nadie dice nada. Y nosotros vivimos en Cádiz, en la Plaza de las Flores, con tus tías y toda la familia entera. Y nada. Y nos acostamos y nadie escuchamos nada. Y de pronto se escucha... Porque habían dicho la final y todo el mundo está escuchando el transistor, las 2, las 3 de la mañana. Y pasamos a la final. Y dijimos, bueno... ¿De qué ibais? De espías rusos. Yo iba de espía ruso, otro de espía inglés y otro de espía alemán. De la mafia, de hecho, tú espía. Actuaste y tú has salido 3 veces en el falla, en las actuaciones de figurante y muy bien. Mira, después de eso, que fue un pelotazo, pero un pelotazo, después
aquí en Chipiona, pues fui con el tiempo elegido, gracias a Manolo Monge, padre, fui Una anécdota de qué partido era Manolo Monge. del Partido Popular. No, y Vicente Zarazaga, que fue una corporación con Justo Masó, me eligió pregonero del carnaval en Chipiona. Yo hice un pregón y yo sabía que me la jugaba porque yo era concejal de Izquierda Unida en aquella época. Y entonces Ahora vamos a dar pasada política. Ahora vamos a meter ahí. ocurrió que yo sabía que tenía que hacer algo distinto. Entonces, ¿qué hice? Una pequeña obra de teatro con un barco que salía... Barco porque pirata, ¿no? Antes allí se hacía, y yo iba de pirata, y además hice el pregón de memoria, porque yo sabía que me la jugaba. Y entonces, pues la hice y sin que sirva, ¿ves? Pero empezaba y decía, licencia su señoría para ponerme de cera y empezar mi singladura. Todo el pregón era de memoria. Pero lo que más me gustó de ese pregón, para mí, fue cuando decía, me acuerdo es obligación sobre todo de los míos, los que aguantan mis locuras sin razones y desvaríos. Un abrazo para la Peña El Chusco y a los despachos vacíos. Y cómo no, para Leonor, mi dama, y para el grumete, mi hijo. Recuerdo. Y la gente decía, no está bien hablar. A partir de ahí, todo el mundo, con todo el cariño para los de antes. Pero vas a hablar una vez en tu vida que tienes para dar un pregón y vas a hablar No va a recordar de a tu mariquilla, familia. y no vas a hablar de tu mujer o de tu hijo o de... Él era... Hay de todo. Es normal. Nadie, En fin. no puede estar todo el mundo. No, pero quiero decir, yo lo vi así. Después de eso, pasé a otra historia. Antes de que. A los romanceros. Con mi amigo Joaquín el Chatarra hicimos 3 romanceros y a raíz de ahí, pues mira, hijo, se han hecho mucho más romanceros. Ni más, ni menos. Como te ha cogido el caballo y ya va a tope, te quería preguntar simplemente, ¿qué tiene el cuarteto que no tenga otra agrupación? Cosas muy difíciles. Por ejemplo, es muy difícil salir en un cuarteto, en el Falla, detrás de un coro, como yo digo, a 25 voces, o detrás de una comparsa, salir 3 personas y decir, ¡hola! ¡Hola! ¿Me explico? Ese es el problema. Después hay gente que caen bien, porque nosotros cuando hicimos la parodia del cementerio de Mancomunado de Cádiz, la gente se volcó y ya era el Peña, que era un gran cuartetero. Si se equivocaba o si se caía, la gente decía, ¡qué bien se ha caído! ¡Qué bien se ha equivocado! Eso es lo que tiene, Pues no. lo que tiene un buen bagaje y una buena... Después, por ejemplo, hay ciertas actuación. cosas como, por ejemplo, una comparsa pues un poquito más trágica, y las chirigotas es más... Y lo que te gustaba era la sátira y el sarcasmo puro y duro, y por eso te tiene Por ejemplo, mucho. lo voy a decir aquí, nosotros tuvimos una agrupación de hombres y mujeres con tu madre que se iban a distintos concursos y había un concurso y nosotros pues no nos admitieron porque nuestro nombre eran hombres y mujeres y se llamaba Las que se corren con el dedo. La que se corre con el dedo. Las que se corren con el dedo. Íbamos de ficha de parchís. Pero claro, nos dijeron, no. Ya está. Qué bueno. No pasa nada. Qué bueno, qué bueno. Por ejemplo, otras eran los que pegan. Nos dijeron una vez, ¿a que no tenéis calzones de salir en calzoncillos a la calle? Y salimos hombres y mujeres. Y se llamaban los que pegan el sablazo. Íbamos con calzoncillos estos largos y una pequeña espada. Íbamos de maestro de esgrima, los que pegan el sablazo. ¿Cómo ves el carnaval de hoy en día en comparación con el de Muy comercial. Muy comercial. ¿Tira mucho el dinero? Muy comercial. Yo tengo que decir que tú tienes un primo Pepito, que cantó en una agrupación muy famosa de Cádiz, famosísima, chirigota, que cuando nosotros estuvimos en la final, ellos estuvieron también, y que decidieron que en la semana de carnavales no iban a ningún lado. Y los llamó, concretamente, un empresario, no me acuerdo ahora. Pero, Lo llamaron de fuera. sí, muy famoso. Y le daba 1 millón de pelas, 40 personas
durante 3 días en Toledo. Mario Conde. Y yo, no. En esta semana no salimos de aquí. Después ya hablaba con Pepito a los años y decían, si eso pasara ahora. De hecho, hay mucha gente, con todo el respeto, que de una agrupación de 10 o 12 salen 3 y esos 3 van durante los meses de febrero, enero y febrero. Cantando las coplas de la agrupación, ¿no? Sí, muy comercial lo veo, muy comercial. Yo opino lo mismo también. Yo creo que la esencia nunca se debe perder. Lo que es el carnaval de Cádiz, obviamente, tiene que permanecer allí, bajo mi punto de vista. Debe de permanecer allí. No se deben de extrapolar mucho lo que son las coplas o venderlas, o mal venderlas, porque creo que eso hace bastante daño a la localidad. Es mi punto de vista y estoy también de acuerdo contigo en lo que me has comentado. Vamos a pasar a otro bloque que creo que te toca muy de frente y muy hondo también, o nos toca a toda la familia también, que es la política. Uh-huh. ¿Qué te llevó a meterte en política? Bueno, desde joven tenías inquietudes y tengo que recordar que cuando tu tío Manolo se presentó a las elecciones en Cádiz al ayuntamiento, yo estaba en la facultad y me dijeron que sí podía llevar, era un chavalote, sí podía llevar la campaña más o menos. Entonces hice alguna cosa, como por ejemplo, allí la gente pegaba los carteles por la noche y entonces yo dije, mira, si yo quiero, pues nos levantamos a las 6 de la mañana y empezamos a las 6 de la mañana a pegar, con lo cual ya nadie nos va a poder pegar en frente. Entonces, tu tío Manolo, salió y eso me hizo, además, yo ya estaba con inquietudes y me hizo ver que hacía falta, de alguna forma, en aquella época, incluso hoy en día, vamos, totalmente, manifestar que no todo está bien, que no todas las cosas son aceptables, que hay que, ante ciertas cuestiones, plantear inquietudes, es decir, ¿por qué? Preguntarse, ¿por qué? ¿Esto por qué tiene que ser así? ¿No puede ser de otra forma? Y entonces, y sobre todo, plantearse... ¿Dentro del partido me estás hablando? No, dentro de la sociedad, Hay que plantearse, decir muchas veces, oye, esto es así o no así. Después hay otras cuestiones. No tienes que entrar en todas las batallas. Hay veces que hay que entrar y otras que no. Pero a mí me hizo eso pensar que era una época además muy convulsa. Era el año 79, el año 76, y entonces había mucha ánimos de cambio. Y yo creo que eso me hizo entrar. Y después, pues poco a poco me fui metiendo y me fui dando cuenta que había ciertas agrupaciones o partidos que eran más acordes con mi forma de pensar y otros que menos. ¿Recuerdas cuál fue tu momento más difícil como concejal? Sí, ¿Algún capítulo incómodo hubo varios. o bastante difícil? Uno, cuando en un momento determinado se planteó en Chipiona una historia y yo entré sin darme del todo cuenta y que creo que le hice daño a algunas personas con postulados de que había que concretamente rebajarle el sueldo, yo no sé cuánto, cuando los que los proponían habían estado antes cobrando el doble. Y entonces en ese momento me dejé llevar por una marea y creo que eso no se me olvida. Y sobre todo, había veces que tú dices, podía haberlo hecho de otra forma. Lo que pasa es que la marea te lleva. Eso también me hizo a veces, o me hizo retirarme un poco para ver a cierta distancia, porque hay muchos dichos, unos que te dicen en el Parlamento, cuando una persona le dice a otro, allí están tus adversarios y aquí estamos tus enemigos, en tu propio partido. O cuando leí porque me gusta leer mucho, y leí que en Inglaterra hubo un lord que dijo, usted que ha estado 50 años y ha cambiado el partido, dice, mire usted, yo he escuchado
a veces discursos que me han hecho cambiar de forma de pensar. Jamás de cambiar lo que decía mi partido del voto. Entonces, eso es así. ¿Y Es difícil de entender. ¿Y alguno que sea bastante bonito, que recuerdes con cariño? Sí. Mira, por ejemplo, mi amigo Antonio Caro para mí fue un balbón. Fue una persona que me supo llevar. Hubo un momento en el que yo creí que había cometido un error y él me dijo, no, de error ninguno. Esto ocurre muchas veces. Y después otra cuestión muy importante es que ha habido personas, como por ejemplo, lo tengo que decir aquí, Luis Díaz Quintero para mí fue una persona que aun siendo totalmente opuesto a mi forma de pensar, yo creo que fue un gran concejal, una persona que dio ejemplo de lo que tiene que ser un servidor público. Y yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, puede que me haya llevado mucho mejor a veces con personas que pensaban distinto de mí que con otros que en teoría estaban en mi mismo bando. Tal vez puede que sea otra cuestión. Yo nunca he necesitado la política para vivir. Yo he sido un funcionario y entonces no me ha hecho falta tener que dorarle la píldora a nadie. Yo creo que eso es la gran diferencia de hoy en día, con la pregunta que te hice al principio, de que cómo ves la política. Sinceramente, pocos políticos, bajo mi punto de vista, existen hoy en día, y más personas que necesitan Andrés, mira, vivir de ello. Hay gente que representar lo que significa la política. Hay gente que yo entendía en aquella época que salíamos a defender unas ideas y después había otros que salían a defender un sueldo. Había gente que decían, ¿crees que eso si pasa no salen, puede en día, por ejemplo, en este gobierno, aquí en la localidad? Bueno, yo no hablo ya de la localidad, no, pero que hay gente que salen a defender el sueldo y que van con toda la familia y que te dicen, si este no está, a ver cómo. Como hay otra gente que dicen, cuidadín si te metes aquí, que como te metas aquí, ya estás marcado. Hay muchas veces que decimos que los sindicatos, que los partidos no actúan bien, que no son buenos, que no son... Y tú dices, pero cuando van a hacerse unas listas, te digo, en un sindicato, tú te quieres meter y dices, no, yo no me quiero señalar. Amigo. Pero alguien tiene que estar para defender los derechos y alguien tiene que luchar y alguien tiene que exponerse. Pero hay gente que dice, no, yo es que no me quiero señalar. Pues después, hijo. Yo me imagino que todo el que se mete en política debe de ser valiente, debe de tener las ideas bastante claras y a pesar de todas las dificultades debe de mantener una idea lo más fija posible y no luego a lo mejor traicionar su palabra, que es lo que yo creo que pasa hoy en día. ¿Qué te gustaría que se recordara de ti por tu paso en la política local? Creo que lo que más o menos se recuerda, que fui una persona que nunca hice nada malo intencionadamente. Yo soy una persona que me llevo, creo que bastante bien con la inmensa mayoría de las personas que han estado en política o que son de Chipiona. Y yo, una cosa que me llama la atención es que mucha gente dice, hombre, Andrés Gómez de la Torre. Digo, ¡boh! Eso me dicen a mí me dicen Andrés Gómez de la Torre y siempre recuerdo, ese es mi padre. Bien. Y hay veces que digo, no digáis eso, que si hay alguien aquí al que le lleva dinero va a decir, ese es al que... Entonces, yo lo veo así y creo que yo me he encontrado con muchísima gente. Yo he tenido historias en las que he participado y ha habido gente que han intentado levantar bulos y ha habido otros contrarios a mi forma de pensar políticamente que han dicho, no, Andrés, eso no es verdad. Si alguien dice eso, ponme a mí de testigo. Otra de las cosas que no pasa hoy en día. Pero bueno. Bien. ¿Llevas toda una vida con mamá? Sí. ¿Cómo se aguanta tanto? ¿Cómo os aguantáis tanto? ¿Cómo es posible tener una relación tan duradera hoy en día? Es que no es cuestión de aguantar. Es cuestión de quererse y es cuestión de estar. No es aguantar, no es decir,
Yo, por ejemplo, a mí me fastidia cuando dice la gente, no, mi marido me ayuda. No, ¿cómo que te ayuda? Vamos a ver, yo intento ser feliz y hacer feliz a la persona que está conmigo, o que estáis. Entonces resulta que si yo puedo hacer ciertas cosas y la otra persona puede, y entonces complementarse. Hay personas que somos extraordinarias para escribir y otras que son extraordinarias para poner un enchufe y la historia de eso no es aguantarse, es convivir. Y convivir es decir, hacemos esto, hacemos lo otro, nos llevamos, nos comprendemos, sabemos que hay momentos en los que estás más arriba, en los que estás más abajo, y eso es así. Está bien encontrar el equilibrio. Hombre, no, es que es así. Y es que si no lo encontramos después del tiempo que hace que nos conocemos... Y después de haberme tenido a mí, pues imagínate. Bueno, pues también, ahí está. ¿Qué papel fundamental tiene la familia en todo lo que tú eres hoy en día? Fantástico. Yo te voy a decir una cosa, yo he tenido mucha suerte. He tenido una suerte con mi familia Gómez, que mis dos hermanos, mi madre y mi padre, pero mis dos hermanos somos muy unidos y estamos muy, muy unidos. Y he tenido muchísima suerte con la familia Parras. Te lo digo así de claro. Yo me he encontrado con alguien que yo sé, tu madre y tus tías son una piña. Tu madre se quedó, desgraciadamente, huérfana a muy poca edad, con 15 o 16 años, más o menos. Y eran 6 hermanas. Y tu abuelo con 40 y tantos años. Y supo hacer así, y supo estar, y supo, y es así. Y yo recuerdo que con tu madre, cuando hablamos muchas veces, cuando habla con tus tías, me dice, yo es que tengo necesidad vital de hablar todos los días con mis hermanas. Vital. Y tus hermanas tienen la misma contigo y se llaman unas a otras y se dicen y están, y ya está. Y tendrán sus más y sus menos, pero yo nunca he visto esos más ni esos menos. Y creo que además ha habido una cuestión. Los que nos hemos juntado, que recuerdo Los externos, los de afuera. Que tu abuelo Sebastián, cuando hacíamos los temas de los cumpleaños, de los reyes, nos regalábamos algo y se regalaban entre ellas y él. Y yo decía, Sebastián decía, hijo, que tú no eres de la familia, tú eres un adosado. Tú eres un adosado, ¿entiendes? Y yo no tengo nada más que palabras. De hecho, tuvo la suerte, tu abuelo, de ser un crack que hizo que toda la familia se juntara y vivieran todos en el mismo bloque en Cádiz. Que podía tenía distintas casas. Y yo, no, todos en el mismo bloque. Y eso es encomiable, ¿entiendes? ¿De qué te sientes más orgulloso cuando miras atrás? De este gimnasio. Sí, es mirar atrás. Hombre, pues de que creo que he llevado una vida sin hacer daño a nadie. Creo que he tenido una familia a la que le he respondido, a un hijo al que le he respondido y le sigo respondiendo, y creo que voy pasando y que la gente diga, pues ahí está. Y al que no crea eso, pues le doy mi tarjeta de visita. Has nombrado a Ignacio. ¿Vienes asiduamente? Sí, claro. ¿Cuál es la cuestión, aparte de tu salud, de tu salud en general, cuál es la cuestión y qué es lo que te ha ocurrido para que ahora sea un poco más difícil, aunque no faltes a tu cita con, Bien, mira, con tus cuidados? yo vengo por varias cuestiones. Una de ellas, estuve renqueante una rodilla y recuerdo que hace un año y algo me caí en casa, me partí el fémur, el trocante, estuve 3 días con el fémur y el trocante roto en mi casa. Yo no quería ir al médico porque en casa de herrero cuchara de palo, y hasta que llegaste tú y me cogiste así por los hombros y yo me caí y dijiste, esto no es músculo, esto es total. Y me tuve que operar y me tuve que... Bien. Pero después me di cuenta que yo siempre iba a los gimnasios, pero que esto es muy bueno para la cabeza. Exacto. Esto te hace evadirte, te hace estar, te hace relacionarte, te hace... Y si además consigues después estar más ágil, más delgado o más fuerte o más... mejor que mejor. Pero aquí tenemos a un amigo que es nuestro amigo Paco y es su mujer Matilde, que estamos hablando de una persona que es... Paco tiene
Matilde tiene 90 años y Paco tiene 93. Y vienen aquí. Y vienen 2 o 3 días y están. De hecho, se habla de que el SAS, lo escuché en una tertulia, se plantea que a las personas con una cierta edad se le pueda subvencionar desde el SAS el ir a los gimnasios, porque eso le ahorraría muchísimos millones a el SAS. Ya que nombra eso, nosotros estamos pendientes también de que seamos un centro de, entre comillas, acogida para ser de tener una especie de convenio con el ambulatorio o cualquier tipo de hospital para que esto sea un centro rehabilitatorio o un centro de ayuda, de mejora. Estamos pendientes de ello, ya que lo nombra, ya que han nombrado a Paco y Matilde. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos ya a nuestra casa? A la Plaza Pío XII o a Topete 7 en Cádiz. Sí que ¿Te es parece verdad. bien? Sí que es verdad. La verdad que somos unos privilegiados. Tenemos dos zonas punteras, tanto en el pueblo, en la localidad, como en la ciudad. Por cierto, cuando antes me hablaba de gimnasio, cuando la gente aquí un poquito se enfada contigo y digo, pues tú lo aguantas ahí. Yo lo tengo que aguantar en mi casa. Dame un beso, carajo. Dame un beso, que es lo más grande. Don Andrés, gracias, papá. Esto ha sido el primer capítulo y espero que mucha gente se anime, que sirva sobre todo de aporte, no solamente visual, sino emocional, y que se anime mucha gente a contarnos muchas más historias, porque aquí se pasa un rato agradable escuchándonos y prestando mucha atención. Muchísimas gracias a todos.